es ese sonido el que deberíamos de eliminar. Entonces, si vemos el espectro de la señal, si vemos un segmento pequeñito de la señal, vamos a reconocer dos tonos que claramente se diferencian. Si vemos toda la señal es posible que no, pero si vemos una transformada de Fourier de un pequeño segmento, vamos a reconocer que hay un tono a 4 kHz aproximadamente y hay otro tono a 46 Hz. El de 46 Hz no lo escuchamos. De hecho, cuando reproducimos la canción, escuchamos solo el de 4 kHz. Porque nuestro oído puede percibir frecuencias teóricamente de entre 50 a 20 kHz. Teóricamente, entonces los 46 Hz están muy por debajo de este valor. Aún así está presente en la señal. Aún así está presente y la tarea aquí es muy sencilla, es eliminar esos dos tonos, eliminar el de baja frecuencia y eliminar el de alta frecuencia en ambos documentos, ya sea en el primero utilizando filtros FIR y en el segundo filtros IIR. Cuestiones que tienen que considerar, pues que los filtros FIR necesitan anchos grandes. O sea, si ponemos un ancho de 8, de 10, es posible que no tengamos filtros muy selectivos en frecuencia. Para que los filtros sean bien selectivos en frecuencia, entonces es posible que necesite órdenes grandes de magnitud, ¿no? Acá se han puesto algunos valores exagerados, hasta exagerados, 10 veces el valor de muestreo. Si, por ejemplo, la tasa de muestreo es de 10 kHz, entonces eso es 10.000, el orden del filtro sería 20.000. Es un orden exagerado, pero igual les permite ver cómo el filtro va cambiando, cómo la respuesta del filtro va cambiando. Luego tienen acompañado este notebook en la sección dentro de filtros FIR. Dentro de filtros FIR tienen los notebooks con algunas operaciones que van a necesitar, algunos comandos como se utilizan. También tienen otro notebook para el diseño de las ventanas de Kaiser. Aquí hay una comparación entre lo que el comando nos da y lo que uno obtiene con las ecuaciones. Y esta última carpeta es sobre los filtros IR, pero bueno, todavía no lo vamos a ver. Adicionalmente hay este notebook sobre el efecto del enventanado sobre la transformada de Fourier. Entonces, en este notebook que contiene algunos comandos que van a necesitar para la utilización de filtros FIR, tiene la sección en donde se carga el audio, se muestra alguna pequeña parte de la señal, siempre el audio en pequeños segmentos de tiempo, siempre es periódica, ¿no? Es cuasi periódica, no es periódica del todo, es cuasi periódica. Acá se están mostrando solo 3.000 muestras y se puede ver claramente la periodicidad de la señal, comandos para que puedan reproducir el audio y luego la transformada de Fourier, pero de toda la señal. Estaría bien analizarla en pequeños segmentos. Solamente para ver una pequeña partecita, aquí aparece la de 48 Hz claramente y la de 4 kHz, bueno, apareció antes, ¿no? Aquí adelante. Se trata de analizar siempre segmentos pequeños, entre 20 a 40 milisegundos. Así que en este caso la frecuencia de muestreo son 48 kHz
Entonces se deberían de analizar segmentos de señal entre 960 a 1920. Si analizamos todo, mezclamos, si analizamos todo el audio, mezclamos todas las frecuencias, que son estas transformadas, y bueno, tenemos una sola transformada global de toda la señal, pero como las señales usualmente varían rápidamente, entonces siempre se decanta uno por analizar pequeñas ventanas de tiempo. Aquí, para estos experimentos, se ha tomado, por ejemplo, 2000 muestras. Pueden reducir un poco si desean, debería de ir más o menos en estos intervalos, pero esto es una sugerencia, realmente hasta 100 milisegundos, teóricamente hablando, hasta 100 milisegundos. Aquí hay un pequeño segmento de la señal, aquí hay una pequeña parte del espectro con las componentes de la señal, y aquí sí se ve claramente la señal a 48 Hz y la otra señal a 4 kHz. Entonces son esas dos las contaminantes y que deberían de ser eliminadas, ¿no? Una herramienta para poder ver las transformadas de Fourier, pero de las ventanas, de ventana a ventana, es el espectrograma. Entonces el espectrograma nos dice cómo la señal va cambiando, cómo es la transformada de Fourier de diferentes segmentos de la señal a lo largo del tiempo. En escala lineal es posible que no se vea porque la transformada de Fourier se concentra mucho solo en algunos coeficientes. Sin embargo, en escala logarítmica, que es la del lado derecho, sí se puede ver esas componentes. Entonces, aquí abajo ustedes verían una línea, una parte amarilla clara que corresponde a la de 48 Hz, aquí a la de 4 kHz, y aquí también hay otra pequeña interferencia, ¿no? Que parece un múltiplo de la de 4 kHz. Entonces, este sería todo el espectro de la señal. No vamos a analizar el espectro como tal, sino que nos vamos a asegurar solamente de eliminar estas regiones en donde hay interferencias con filtros. Estas señales sí aparecen la de 48 Hz aparece durante toda la señal, la de 4 kHz aparece también durante toda la señal, y la de 8, bueno, pues aparece solo por instantes de tiempo. Entonces, con respecto al espectrograma, para poder ver mejor la señal, los filtros FIR pueden ser todos implementados con el comando FIRWIN. El comando FIRWIN genera, ventanas, genera filtros con diferentes tipos de ventana. Por defecto está la ventana de Hamming, por defecto. Ya habíamos visto por qué, ¿no? Es la que mejores compromisos de ancho del lóbulo principal y caída del lóbulo secundario tiene, pero pueden utilizar cualquier otro tipo de ventana. Dentro de este enlace pueden ver todos los tipos de ventana que soporta el comando FIRWIN. Aquí igual tienen enlistados los principales parámetros que pueden cambiar al comando FIRWIN. Aquí se ha generado un filtro paso bajo de orden 80 y frecuencia de corte 2000, y bueno, darle este valor para que reconozca que esto está en Hertz. Este es el filtro paso bajo que se ha generado. El comando FREZ nos permite, B es la respuesta al impulso, ¿no? Los coeficientes B en el caso de los filtros FIR son también la respuesta al impulso, así que le puede calcular la transformada de Fourier a la respuesta al impulso para ver cómo es en frecuencia, pero también podemos utilizar el comando FREZ dándole los coeficientes del filtro. Solamente tenemos B, calcula las frecuencias y la función de transferencia H. Si la vemos en escala logarítmica, bueno, esta vendría a ser la mitad del lóbulo, ¿no? Entendemos que lo que hay
en las frecuencias negativas es un espejo de lo que hay aquí. Entonces este es el lóbulo y aquí están todas las otras, los lóbulos laterales. En el lóbulo principal pueden reconocer que la fase es completamente lineal, y hemos visto cuál es el efecto de tener una fase lineal, ¿no?, sobre las frecuencias que componen la señal las señales que van a pasar por el filtro. Y la caída es suave, la caída es suave en este caso. Entonces habría que aumentar el orden del filtro para ver qué es lo que está pasando. Igual aquí tienen una serie de comandos para poder representar los ángulos W en términos en hertz, para que podamos ver dónde está la frecuencia de corte, ¿no? 2000 debería de estar por aquí, 2000, perdón, acá. Por aquí debería de estar 2000. Bien, aquí hay más comandos para ver, por ejemplo, cómo generamos un filtro paso alto, un filtro, y bueno, solamente tienen que cambiar este parámetro al que ustedes deseen para ver si necesitan uno u otro tipo de filtro. La respuesta al impulso, su función de transferencia, atenúa las bajas frecuencias y deja pasar las altas frecuencias, y en la banda de paso pues el filtro es completamente lineal. Aquí hay un filtro paso banda, su respuesta al impulso, su respuesta en frecuencia, y un rechazabanda finalmente, su respuesta al impulso y su respuesta en frecuencia. Más abajo tienen una pequeña comparación entre ventanas, tienen la boxcar y la Hamming, ¿no? La boxcar y la Hamming. Si nos fijamos, la rectangular, la función de transferencia de la ventana rectangular está de color azul, y la de color azul tiene una caída más rápida, una caída mucho más rápida, pero su lóbulo secundario se eleva muy por encima, llega en este caso a menos 20 dB. En cambio la de Hamming cae con el mismo orden que la rectangular, cae de manera mucho más lenta, y su lóbulo secundario sí se ubica muy por debajo del lóbulo secundario de la ventana rectangular. Esa es la ventaja de la ventana de Hamming. Si quisiéramos una caída más rápida, bueno, pues tendríamos que aumentar el orden del filtro, pero en general vamos a tener lóbulos secundarios que están muy por debajo de la ventana rectangular. Y bueno, finalmente otra vez el espectrograma de la señal filtrada. Esta es la señal sin filtrar y la señal filtrada, viendo que con un filtro paso bajo, viendo efectivamente que se han eliminado las altas frecuencias, ¿no? Se eliminaron las altas frecuencias. Aquí está la manera en que obtenemos la salida, y es la convolución por la respuesta al impulso. Si tenemos la respuesta al impulso, y en los filtros Firwin la respuesta al impulso son los coeficientes del filtro, entonces podemos utilizar el comando convol para poder calcular la salida del filtro. Esos son los, digamos, este notebook contiene todos los comandos y cómo se utilizan para poder realizar la práctica. Es solamente hacer filtros y hacer que la señal pase sucesivamente por esos filtros. En los otros notebooks, aquí tiene la ventana de Kaiser, tiene una implementación propia. Vemos que la ventana de Kaiser está en función de las funciones de Diesel de primer orden, y tienen una implementación propia, y luego más abajo tienen la implementación pero con el comando Firwin. Tienen la comparación de ambas ventanas. Vamos a ver si la tengo yo por aquí encima. Sí, me parece que están las dos. Al hacer puesto en gráficos distintos, habría que ponerlas una sobre la otra para ver qué tanto se diferencian, pero son muy parecidas. Sí hay ligeras diferencias numéricas, hay ligeras diferencias, no, las implementaciones no son exactamente iguales. Igual abajo tienen comparaciones para ver cómo se comporta la ventana de Kaiser para diferentes valores
del ancho de la ventana, 10, 50, 100. Aquí hay diferentes ventanas para poder ver la ventana de Kaiser con diferentes betas, 2, 6, 10. Aquí están todas las ventanas, 2, 6, 10. 2 es la azul, mientras beta se va acercando a 0, se va aproximando más a la ventana rectangular. Y de hecho aquí se comparan la ventana rectangular, la de Hamming, y la ventana de Kaiser de orden 6. La ventana de Kaiser de orden 6 y la ventana de Hamming se parecen bastante. Aquí está, ¿no? La de color azul es la rectangular, Hamming y Kaiser son la de color rojo y la de color verde, y su comportamiento es muy parecido, ¿no? Los lóbulos secundarios se cambian un poco, pero su caída y todo lo demás son muy parecidos. Aquí, bueno, lo mismo, solamente se está viendo un espacio más grande. La ventana rectangular, siempre su lóbulo principal está muy por encima. La ventana de Hamming y la ventana de Kaiser tienen lóbulos secundarios muy por debajo, y la de Kaiser todavía tiene un poquito más. Sus lóbulos secundarios caen un poquito más. En este notebook de ventanas hay más comparaciones de ventanas. Hay más comparaciones de ventanas con diferentes anchos de ventanas. A mí me parece que es la misma que había, muy parecida. Y así, en esta práctica FIR ventanas, a ver, me parece que se están repitiendo los números. Aquí la comparamos con la ventana de Taki, que también se utiliza bastante, solo que la ventana de Taki tiene un lóbulo secundario ahí por encima. La ventana de Hamming cae muchísimo más. Bueno, nada, son comparaciones en general de las otras ventanas, pero en este notebook van a tener básicamente todos los comandos que necesitan para desarrollar la práctica. Profe, ¿ese notebook lo va a subir? ¿Ese notebook lo va a subir? Sí está. ¿En qué parte, profe? A ver, entra. ¿En el laptop? Tema 3, filtros, la práctica y la ventana de Kaiser. ¿En dónde eso está? No, ¿Está en dónde? ¿En todo? ¿Acá está? Pero dice práctica. sí, ahí está. Profe, y una pregunta. De los laboratorios, cuando vamos al... Hay dos, el A y el B. Sí, como decía hace rato, como nunca me hacen caso, el A es la misma tarea, eliminar esas frecuencias, pero con los filtros FIR, y el B con los IIR. Está bien, profe. Un montón de códigos. Ya somos de máquina, hay demasiados códigos. Y me toca. Mira, salió bien. ¿Qué se ve? La montaña. Se ve el místico. El místico. No. Creo que es el Chachán. Sí. ¿Cuál era? Este Chachán. ¿Sabes qué? ¿Cuál era el otro? Machu Picchu. Tengo hambre. Yo sé. Quiero la ventana. Quiero la ventana. ¿Qué? Era la ventana. Y no te olvides, Mira la ventana. más los términos. No, esa no. Hay una ventana. La ventana. En el libro está. Y se ve como si estuviera cerca. No. Se ve como que está lejos, muy lejos. Las casas que están al pie de la montaña se ven como pulgas.
Y dices que está cerca. Pero en los Estados Unidos no los considera así. En los notebooks sí está bien implementada la fórmula. Solo que ahí, como lo he copiado del lápiz, entonces se ha copiado ese error. Sí, los notebooks sí consideran la fórmula completa. Sí, a ver, ahí es filtros FIR, pero es fácil. Sí, me he tenido que ir pronto. Sí, no tenía. Bueno, son 3 horas, ¿eh? ¿Cómo se vamos para avanzar bien y luego cómo se ve el proyecto? Pero aquí estoy para responder. Yo no nunca me acuerdo de esta verdadera se ve gigante. Una captura. No quiere que se vea. Ya, ¿cuál quieres hacer? Yo el primero. ¿Ella? Acá. Para avanzar. Uno hacia uno y el otro hacia el otro. Qué chiste. De media hora. ¿Por qué? Baja. Absolutamente. Tenemos lunes, martes, miércoles. Hasta tú tienes menos. Ya, yo voy entonces. No, hay que ser suelto. Hay que ser primero. Solo con nada. Hay que ser primero. Es el primero. Ya. ¿Cuánto te va? No, es un. No, no. Es 2 meses. un. No, pero si sale dos, no es una que la valida. No, la tercera. No, no vamos a ver pues. Solo vas a la mitad del laboratorio. La mitad nada más. Ah, ya, pero yo no volas. No volas. Ah, sí, claro. Ya pásame lo que tienes que pasar. No, ¿cuántos tienes tú? Me toca hasta el 5. Pásame el este. Es que. Ah, sí. ¿Ya? ¿Qué te pasó? Y ya, ¿Qué pasó? Pero realmente no sé cuál es cuál. Sí, de uno. Acá está todo. no sé cuál es el que tiene. Tú eres la que lo tiene. Te vas a fotos temporales. Está raro. No sé, yo soy el guía. Tú eres el guía. ¿Qué es esto? Tú eres el otro. ¿Cuál es el otro? El fiel. El mío. Sí, es un ejercicio nada más. No está junto. Ni media hora. Ya no me quedé. Este es el mío. El que has mandado uno que se llama laboratorio. No sé, el que dice mira. Bueno, este es más cortito. Son 19 páginas y este es un nuevo. Es solo el IRRS. ¿Estás seguro? Creo que tenía. No, ese fin también.
¿Cuántos errores tienes que sacar? Esa la lista. No me sabría meter una línea. Error temporal. Eso, madre. Es que no quiero cargar. No quiero cargar. Es que no me deja. Mira. Abrir ventanas nuevas. Me sale error temporal. Tenemos que entender una verdad. ¿Cómo que mi cuenta no está disponible? Mira, no sé. No, ¿Qué? no quería comprar nada de todo eso. Todavía no está. No está. Llevan 2 días. El día que hemos discutido, el día que nos hemos ido por separado, no está.